vamos a resolver un ejercicio el cual nos va a ayudar a afianzar más el conocimiento y aprender el concepto de evaluación financiera a través de los indicadores de BPN y TIR. Lo primero que hay que decir es que hay que leer bien el ejercicio y entenderlo. En la medida en que lo entendamos, vamos a poderlo resolver y solucionar más adecuadamente. Entonces mire que el ejercicio nos dice que un proyecto social sin ánimo de lucro requiere los siguientes recursos. Te requiere un equipo de cómputo que vale 3 millones, mobiliario vale 1 millón, tiene un alquiler de 1.4 millones por año, o sea que eso incluye ya todo el año a partir del primer año, y se incrementa 10% en los años siguientes. Entonces miren que los alquileres se incrementan el monto cada año. Paga servicios públicos por 1 millón por año y también tiene un incremento en los años siguientes. Paga mano de obra de 3 millones de pesos por año y se incrementa en los años siguientes. Tengan en cuenta que estos datos son datos ficticios. Y tiene unos ingresos de 6 millones de pesos por año en el primer año y se incrementa 10% en los años siguientes. Aquí también el ejercicio nos trae unas notas donde nos dice: para la realización del proyecto se recurrió a un préstamo en el banco. Nos dice que la tasa de captación 10%, tasa de colocación 25%. Dice que la vida útil de los computadores es 2 años. En caso de que no nos diga la vida útil, pues nosotros la calculamos con base en el activo más representativo. Noten que en este ejercicio el activo más representativo son estos equipos de cómputo. Miren en la cuantía, 3 millones, porque alguien pudiera decir, no, también el mobiliario. No necesariamente, porque miren que el mobiliario vale 1 millón de pesos. Por lo tanto, los equipos de cómputo sería el activo más representativo. No obstante, el ejercicio ya me da la vida útil o el horizonte de planificación. Entonces, en este ejercicio nos pide elaborar el flujo de caja y determinar si el proyecto es viable financieramente y justificar la respuesta con los cálculos necesarios. Entonces aquí, para responder esta pregunta B, necesitamos calcular el BPN y la TIR, y justificar la respuesta es interpretar los resultados que nosotros obtenemos a partir del proceso de evaluación. Entonces, como les decía, la evaluación de un proyecto es un proceso. Y en las diapositivas miramos que el primer paso que tenemos que hacer es determinar el horizonte de planificación. Este es el primer paso. Como el ejercicio ya nos decía que la vida útil de los computadores es 2 años, entonces nosotros tomamos este valor como horizonte de planificación. 2 años. Pasamos al punto B, que es elaborar los flujos de caja. El flujo de caja lo elaboramos con base en el enunciado que nos da el ejercicio. Construimos una tabla, así como la que ustedes pueden apreciar acá. Lo primero que hacemos es, en la primera fila, poner los ingresos. Los ingresos son una suma positiva. Y luego ponemos o listamos los diferentes egresos. Los egresos son cifras que son negativas. Como el ejercicio ya definimos el horizonte de planificación, que serían 2 años, entonces elaboramos una tabla que empiece desde el momento cero. Todo proyecto inicia en un momento cero hasta el último año del horizonte, que en este caso son 2 años. Ya elaborada la tabla, ya procedemos a depositar la información que tenemos en el enunciado en la respectiva tabla. Iniciamos con los ingresos. El ejercicio nos dice que en el año 1 se obtienen unos ingresos de 6 millones de pesos y que esos 6 millones se incrementan el 10% para el año siguiente. Aquí tenemos el cálculo del valor del ingreso en el año siguiente o año que corresponde. Aquí tenemos en la parte superior el cálculo: 6 millones por 1,10
nos da 6.600.000. Igual, ustedes pueden aplicar la fórmula que conocemos, 6 millones multiplican por el 10%, dividen por 100%, recuerden que aquí se cancela este porcentaje, y aquí me va a dar, el resultado que va a dar aquí son 600.000. Mire que estos 600.000 se le suman a los 6 millones. Luego ingresamos el resto de datos. Noten esto. Miren que el valor de los equipos se ingresa en el momento cero. El ejercicio no nos dice que los equipos se compran en el año 1 o se compran en el año 2. Como no nos dice, se entiende que para que el proyecto pueda arrancar hay que comprarlos o adquirirlos en el momento cero. Por lo tanto, en el momento cero tenemos que registrarlo. Igualmente el mobiliario. Ya en el año 1 ya tenemos gastos de alquiler por año, servicios públicos, mano de obra. Noten que estos son datos negativos o cifras negativas. Estos valores los incrementamos en 10%. En la realidad 1 lo que hace es incrementar estos valores con base en el IPC, en el índice de precios al consumidor. Con base en eso incrementamos los valores. Aquí tenemos una manera de calcular, así como se calcula el alquiler, se calculan el resto de egresos. Luego totalizamos la tabla. Nótese que tenemos que, si este es un valor positivo, tenemos que realizar las operaciones indicadas. Entonces a 0 le restamos menos 3 millones y menos 1 millón. Eso nos da menos 4 millones. Y así sucesivamente con el año 1 y año 2. Nótese que si a 6 millones le restamos a 5 millones 400 nos va a dar 600.000. Igualmente aquí en el año 2. Luego, como ya tenemos el flujo de caja, pasamos al paso C, que dice definir la tasa de descuento, costo de capital o costo del dinero en el tiempo. Aquí vemos que el ejercicio ya nos está dando las tasas de interés. ¿Por qué seleccionamos 25? Porque el ejercicio nos está diciendo que para realizar el proyecto se acude a un préstamo en el banco. O sea que el dinero no lo tenemos en el bolsillo, entonces tenemos que recurrir a un préstamo, y el banco tiene una tasa de colocación, que es la tasa con que los bancos prestan dinero, de un 25% anual. Entonces la tasa de descuento en este caso sería 25% anual. Ya tenemos el horizonte de planificación, el flujo de caja, el costo de capital. Por lo tanto, ya debemos de pasar a hacer la respectiva evaluación. Inicialmente lo haremos con el BPN. Aquí tenemos la fórmula del BPN. Habíamos dicho que el FT son los flujos de caja en los periodos T, el I es el costo de capital, el T es el tiempo del horizonte de planificación. Ya tenemos el resultado del flujo de caja, los resultados que obtuvimos, que fueron menos 4 millones para el año 0, 600.000 pesos positivos para el año 1 y 660.000 pesos para el año 2. Eso quiere decir que este proyecto, para interpretar estas cifras, requiere una inversión inicial de menos 4 millones de pesos. En el año 1 se obtendría una utilidad de 600.000 y en el año 2 otra utilidad o excedente de 660.000. Es importante identificar cada uno de estos elementos que tenemos aquí en la fórmula inicialmente, para hacerlo de una manera metódica y no ir a equivocarnos. Entonces mire que son los F sub T. ¿Cuáles son los F sub T? Sería F sub T 0, F sub T sub 1 y F sub T sub 2. Aquí tenemos que F sub T sub 0, es decir, en el momento 0, que es este, equivale a menos 4 millones de pesos. El F sub T sub 1, que es el momento 1 o el año 1, equivale a 600.000 pesos. El F sub T sub 2 equivale a 660.000 pesos. Habíamos dicho que el costo de capital era 25%, el ejercicio nos da el dato,
y el T del horizonte de planificación corresponde a 2 años. Entonces ya identificados los elementos de la fórmula, procedemos a hacer el planteamiento. Entonces, fíjense que en el F sub 0, el F sub T sub 0, son menos 4 millones, ponemos el denominador, el 1, más, mire que si el I es el 25%, en esta fórmula no podemos poner 25%, es decir, no podemos hacer esto, más 25% elevado a la 0. ¿Por qué razón? Porque mire que el 1 es un número y el 25 es un porcentaje, entonces este porcentaje tenemos que quitarlo. Para quitar este porcentaje tenemos que dividir entre 100% y de esa manera eliminamos este porcentaje. Entonces ya nos quedaría 25 dividido 100, que eso nos da 0,25. Este valor es el que nosotros incorporamos en la fórmula. Si nosotros aquí ponemos 25%, el resultado del ejercicio es erróneo, es un resultado equivocado. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Entonces, en el F sub T sub 0, menos 4 millones dividido 1 más 0,25 elevado a la 0, porque el primer T es 0. O sea, esto tiene que ver con esto. O con el signo. Más. ¿Por qué más? Porque mire que este valor que sigue es positivo. 600.000 dividido 1 más 0,25 elevado a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque estamos en el periodo 1. Más, porque este dato es positivo, 660.000 dividido 1 más 0,25 a la 2, porque estamos en el periodo 2. Ya realizando esta operación, recuerden que primero hay que resolver el denominador. Entonces 1 más 0,25 a la 0 me da 1,25. 1 más 0,25 a la 1, 1,25 a la 1, 1,25 a la 2. Seguimos resolviendo el denominador. Entonces mire, 1,25 a la 0 me da 1. Todo número elevado a la 0 me da 1. Por lo tanto, 4 millones menos 4 millones me da sobre 1. 1,25 a la 1 me da el mismo número. Y 1,25 a la 2 me da 1,56. Luego procedemos a realizar las respectivas operaciones. Menos 4 millones dividido 1 me da menos 4 millones. 600.000 pesos dividido 1,25 me da 480.000 pesos. 660.000 pesos dividido 1,56 me da 423.077. Ustedes pueden verificar también esas cuentas. Ya una vez hayamos dividido, pues procedemos a calcular ya el BPN. Yo recomiendo primero sumar los datos positivos y luego restarle el negativo. Aquí el BPN nos da menos 3.096.923. Mire que este BPN es negativo. Y entonces aquí nos venimos a la tabla de decisión del BPN y nos dice que como este BPN es menor que 0, BPN es menor que 0, este número es menor que 0, número negativo. Por lo tanto, no se acepta el proyecto. Y aquí desde el cálculo del BPN nos dimos cuenta que no se va a aceptar el proyecto porque en vez de arrojar utilidades, está dando pérdidas. También es conveniente calcular la TIR, calcular los dos indicadores, pues con base en ellos tomamos una decisión. La TIR, sin calcularla y sin conocerla, ya podemos advertir que es una TIR inferior al costo de capital. Porque si el BPN es menor que 0, la TIR es inferior al costo de capital. Como les dije, vamos a calcular la TIR utilizando Excel. Es supremamente fácil.
por eso no los voy a complicar con métodos numéricos o con interpolación. El mejor método para calcular la TIR es utilizando el Excel y se van a dar cuenta que es supremamente fácil. Me ubico en una de las celdas. Bueno, lo primero que todo hay que tener el flujo de caja, pues montar el flujo de caja que obtuvimos, montarlo en Excel. Aquí identifico qué es lo que voy a calcular. Me ubico en una celda, ojalá continua, a donde vamos a poner el valor de la TIR. Lo primero que tengo que hacer es poner el símbolo igual. Cuando yo pongo el símbolo igual, el Excel sabe que yo voy a incorporar una fórmula. Digito la palabra o las letras TIR. Mire que el Excel inmediatamente reconoce o identifica qué es lo que voy a hacer. Entonces me trae estas tres opciones. Yo selecciono la primera. Puedo seleccionarla o de una vez ingresar la fórmula. Yo voy a seleccionarla. Hago doble clic. Mire que él me cambia, me pone el paréntesis y mire que aquí me dice entre los valores o introduzca los valores. Entonces yo lo que hago, me voy a mi tabla, selecciono sin levantar el clic del mouse, cierro el paréntesis, nótese en la parte superior de la fórmula, aquí, nótese que acá aparece lo que yo voy haciendo en Excel. Una vez ingrese el paréntesis, le doy Enter. Inmediatamente el Excel, por métodos numéricos, calcula el valor de la TIR, que fue de menos 51%. Una vez calculada la TIR, en Excel nos dio menos 51%. Ya sospechábamos que era una TIR negativa. Nos venimos a la tabla de decisión de la TIR. La primera opción nos dice, si la TIR es menor al costo de capital, no se acepta el proyecto. Mire que el costo de capital que nosotros teníamos era de 25%. Por lo tanto, 25% es mayor a la TIR, que fue de menos 51%. Eso quiere decir que si no conociéramos el valor del BPN y solo tuviéramos el valor de la TIR, pudiéramos afirmar esto, que el BPN es menor a 0, dado que la TIR es menos 51% o la TIR es menor al costo de capital. Aquí tenemos ya los resultados ya consolidados. El BPN nos dio menos 3.096.923. Es un BPN menor a 0. La tabla de decisión nos dice que no se acepta. No se acepta. Tenemos una TIR menos 51%. En este caso la TIR es menor al costo de capital. Como les dije, el costo de capital es de 25%. Por lo tanto, no se acepta. Entonces, noten esto. ¿Por qué no se acepta el proyecto? Porque de ejecutarlo, tendríamos una pérdida de más de 3 millones de pesos. Y la rentabilidad sería negativa, de menos 51%. Cuando nosotros lo que necesitábamos como mínimo era tener una rentabilidad del 25%, que esta es la tasa mínima atractiva de retorno o costo de capital. Entonces mire que no alcanzamos, aquí no se alcanzó a obtener una rentabilidad al menos igual a 25%. Ojalá hubiese sido una rentabilidad superior al 25%, pero en este caso fue una rentabilidad mucho más baja, por lo tanto no se acepta el proyecto.